Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a necesitar como materiales principales una bola de estas de plástico que se abren a la mitad y un tubo de cinta adhesiva. ¿Queréis ver lo que voy a hacer? Acompañarme, que empezamos. Con la bola cerrada vamos a hacerle una marca por el exterior. Estas bolas tienen un ganchito aquí para poderlo colgar. Mi bola no va a ir colgada, así que le voy a dar la vuelta y este tubo va a ser su base. Si os lo pongo así, ¿ya os hacéis una idea de lo que voy a hacer? Pues eso, voy a simular una bola de nieve. Y lo primero que tenemos que hacer es colocarla bien centradita para que este pitorrito quede en la parte de abajo. Y con un rotulador voy a marcar por el exterior. Con cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, podéis utilizar el cartón que tengáis. Voy a hacer la base que después colocaré en el interior, donde irá apoyada toda la decoración. Pues vuelvo a coger el mismo tubo y marco de nuevo la circunferencia y recorto. Vamos a trabajar sobre este círculo. La decoración que yo voy a utilizar para el interior va a ser este pequeño arbolito y esta figurita. Pero podéis utilizar la decoración que más os guste o la que tengáis por casa. Yo esto lo tengo del año anterior. Voy a colocar las piezas en el lugar donde quiero que vayan. Van a ir en esta disposición, así que el arbolito lo voy a marcar. Porque mi arbolito va a llevar luces, así que tengo que perforar el cartón para poder pasar la guirnalda de las luces. Pues aquí en el centro voy a hacer un orificio con un punzón. Yo tengo esta guirnalda que es de luces LED y creo que lleva 20 bombillitas. Las hay más pequeñas y sería mejor, pero es la que tengo en estos momentos, así que la voy a doblar a la mitad. Y la estoy enrollando, aunque no lo veis porque no me cabe en cámara, pero con la otra mano voy dando vueltas. Y pasamos toda la guirnalda por el orificio. El arbolito le voy a quitar la base y también voy a colocar el alambre en este orificio y le vuelvo a colocar la base para que lo sujete bien. Y vamos colocando las luces en nuestro árbol. Paso a decorar el arbolito con esta pasta que simula la nieve artificial. La podéis encontrar en Dipinto di Blu. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y ahora colocamos por todo el arbolito. Vamos a intentar no cubrir las lucecitas, las bombillas. Pegamos la figura con silicona caliente y la base la seguimos cubriendo con la misma nieve artificial. Mientras se nos seca la nieve artificial, vamos a trabajar en la bola. En la pieza donde tiene la pestañita esta encaja en esta otra. ¿Veis? Aquí vamos a cortarle un trocito de pestañita. Si se nos resquebraja un poquito la bola por aquí, no pasa nada porque esa zona no se va a ver. Pero vamos a ir con cuidado para que no se nos rompa toda. Es un plástico rígido y tenemos que ir con cuidadito. Este surco lo vamos a hacer para introducir el cable de la luz. Voy a utilizar este barniz que tiene purpurina plateada. También me lo enviaron de Dipinto di Blu y lo podéis encontrar también en dorado. Pero si no tenéis de este producto, cualquier barniz, le echáis purpurina y mezcláis. Y con una esponjita voy a ir a toquecitos aplicando como 1 centímetro por encima de la marca que hicimos. Ahí es donde va a ir apoyado el cartón. Y lo vamos a dejar secar. Os dije que hicieseis el orificio en esta pieza. ¿Qué va? Hay que hacerlo en las dos porque si no, cuando encaja, esta parte de aquí cubrirá el orificio. ¿En qué estaría yo pensando? Así que con cuidadín otra vez. Ahora sí, cuando encajemos las dos piezas, por ese orificio saldrá el cable. Pues con la nieve ya seca vamos a pegarlo en el interior. Hay que tener un poquito de maña para que no se nos tuerza,
pero nos vamos a guiar por la marca que hicimos con el rotulador. Limpiamos el interior de la bola y pegamos. Un adhesivo que os aseguréis que pega bien sobre el plástico. Para que no se me mueva mientras el adhesivo se seca, silicona caliente. Y ahora ya con mucho cuidadito, el otro lado de la esfera. Aseguraros de que está todo bien seco antes de unir las dos partes de la bola, porque si no, de la humedad se os empañará el interior. Recordad pasar el cable por el orificio que le hemos hecho. Y ahora vamos a dejarlo secar. Mientras esto se me secaba, el tubo de cartón lo pinté de blanco. Y ahora vamos a pegar estas dos piezas. Colocamos encima y que el cable entre por el orificio superior del tubo. Lo vamos a enderezar, lo vamos a poner recto. Sobre todo que se vea recta la unión de las dos piezas de la bola. Y ahora lo vamos a pegar con silicona caliente. Y ahora pasamos a decorar la base, el tubo. Voy a ayudarme de este molde de silicona y esta pasta de modelar que es extra ligera. Eso es lo bueno que tiene. Sí que es cierto que estás trabajando con ella y no tiene esa elasticidad que tiene la porcelana fría. Pero lo bueno que tiene es que es muy ligera. Se trabaja bien, se desmolda bien y se adapta perfectamente a la curvatura. Pero podéis utilizar la pasta de modelar que tengáis, bien sea porcelana fría, pasta de papel, la que tengáis. Y vamos a ir haciendo piezas y pegando en nuestra bola. Y ahora ya lo vamos a dejar secar. Seca la pasta, vamos a darle color. Yo voy a utilizar un rojo guinda. Paso a barnizar con un barniz en acabado mate y dejamos secar. Voy a aplicarle un pincel seco con pintura acrílica blanca. Y para darle un puntito de brillo voy a utilizar pátinas en cera en tono plata, oro y rubí. Y lo voy a aplicar con el dedo, a toquecitos. Y para terminar le voy a pegar una etiqueta en el frontal que he hecho con cartulina ayudándome de unos troqueles.
y ahora os lo muestro con más detalle. Y este es el resultado, una preciosa bola de nieve navideña. Admite cualquier estilo de decoración. A mí en rojo y vintage me encanta. ¿Y a vosotros os gusta? Si es así, estaría muy agradecida si le dais like al vídeo y lo compartís. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!